Bueno, bienvenidos una vez más a Cuatro Polas y un Relato, el espacio donde cada semana Carolina, Andrea y quien les habla Andrés Felipe, les traemos un poco de historia colombiana, un poco de datos curiosos que no le interesan a nadie, pero pues que finalmente esperamos que sea algo entretenido para ustedes. Bueno, vamos con si mi memoria no me falla, es como el tercer episodio del especial de Halloween de esta segunda temporada del año 2025. Y bueno, pues esperamos que les haya llamado la atención los dos primeros episodios. Ya hoy vamos a hablar de algo un poquitico más escabroso y más terrenal. Y pues nada, la encargada hoy de la relatoría es nuestra contertulia, la alcalaína, la única, La Andrea. irrepetible. Sí. Sí, muy buenas noches, queridos contertulios y contertulias. Bueno, sí, ya Pipe lo ha mencionado. Hoy vamos a hablar algo un poco más terrenal, más, bueno, más escabroso no, es escabroso igual que muchas historias que hemos traído a este escenario de debate, de discusión. Así que bueno, espero que si bien es una historia muy conocida por todos los colombianos y quizá por muchos extranjeros, pues sea de agrado la forma en la que lo vamos a relatar, más no el relato en sí. Sí, sí, haz la aclaración porque, Empezamos. porque no quiero tener que estar contestándole a Doña Amparo y a Ay, sí. Doña Melba. ¿Y Ay, cómo es que llama la amigas, otra? amigas, no me acuerdo. Amparo, Melba y bueno, y la tercera, pues que nuestras haters Sí, favoritas. sí, 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 sí. No, no, no. Se trata de generar un poco más de conciencia con el tema, pues, de estos relatos. Así que, bueno, vamos a darle caña, como dice Andrés. Así que, bueno, bienvenidos. Empezamos. Colombia, década de los 90, una época marcada por la sangre y la incertidumbre. Un país sumido en un conflicto interno que había desdibujado las líneas de la seguridad y la moral. En medio de esa guerra siliente y prolongada, miles de ciudadanos quedaron desamparados, condenados a la vida en las calles. Los más, eh, los más vulnerables, los niños huérfanos, oprimidos, aquellos que vagaban buscando apenas un mendrugo o una mirada de atención, se convirtieron en blancos invisibles. Eran las víctimas perfectas. Sus desapariciones al principio se perdían en el ruido ensordecedor de la violencia nacional. Pero entonces algo mucho más oscuro comenzó a tejerse en la penumbra. Una década de horrores que se extendía por 59 municipios de 11 departamentos. Los cuerpos aparecían en fosas comunes o en cañaduzales, amarrados, torturados, desangrados. No era la guerra, era algo más íntimo, más perverso. Era la obra de un hombre que se deslizó por todo el territorio nacional con la habilidad de un fantasma, cambiando de piel. Vendedor, monje, anciano, discapacitado, un depredador con la inteligencia suficiente para sembrar el terror y diluirse en el tiempo y el espacio. La policía y los forenses buscaban un patrón, un rostro, y lo que encontraron lo bautizaron con un nombre que helaba la sangre. Luis Alfredo Garavito Cubillos. Para el mundo solo existía una manera de llamarlo, la bestia. Garavito nació el 25 de enero de 1957 en Génova, Quindío, como el mayor de 7 hermanos. Su infancia debería haber sido un refugio, pero fue todo lo contrario. Su hogar era un calvario de violencia intrafamiliar protagonizada por un padre que era adúltero, alcohólico y abusivo física y emocionalmente. Garavito alegaba haber sido golpeado con un machete o un palo macizo y humillado con epítetos como imbécil o bastardo, en fin. Hago una pequeña pausa y es como para enfatizar en que no sé si recuerdan en los episodios del año pasado,
de esta misma temporada de Halloween, que hablamos sobre otros, ¿cómo les llamamos, Pipe? Otros Asesinos seriales. asesinos seriales, sí, exacto. Otros sujetos, también bestias o hasta más bestias. Y siempre caíamos como en el mismo enfoque y es que casi siempre, por no decir siempre, el perfil de este tipo de sujetos viene de una familia con problemas, ¿cierto? Lo mencionábamos en su momento y pues aquí lo estamos viendo con esta pequeña introducción biográfica de este personaje de hoy. Sí, de hecho, qué pena, te interrumpo ahí, Andrea, que eso me recuerda que, claro, en el primer especial de Halloween que hicimos el año pasado, precisamente para octubre, que hablamos, creo que dos o tres asesinos seriales colombianos, eh, pues precisamente no quisimos en esa temporada, digamos, hablar de Garavito, porque todo el mundo habla de Garavito, ¿cierto? Sí, Entonces, así claro, es. muchos de nuestros seguidores nos dijeron que les había gustado mucho los otros episodios porque precisamente estábamos hablando de personajes que no eran tan conocidos para el común, digamos, de la gente, ¿cierto? Pero yo creo que una de las motivaciones para hacer este episodio de este personaje es porque les habíamos mencionado que tenemos el deshonroso, eh, digamos, lugar El ¿cómo se ranking, el dice? ranking. El ranking. Tenemos el deshonroso ranking de los asesinos seriales con mayor cantidad de homicidios que son el número uno y el número dos. Pues en este caso el número uno era, eh, se me olvidó el nombre. En todo caso el número dos Lo es dejamos por Garavito. aquí porque también se me olvidó. Sí, 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 un lapsus, un lapsus. Sí. Entonces, claro, no podíamos dejar, digamos, como ese top uno y top 2 sin mencionar pues por completo. Y adicional a eso, también estoy recordando en este momento que efectivamente lo que dice Andrea es muy cierto. Cada uno de los asesinos seriales de los cuales hemos estado hablando tienen, digamos, unos antecedentes familiares muy particulares. Es que todos vienen de familias, ¿cómo es que se dice? Familias eh, Disfuncionales. disfuncionales, esa es la palabra, gracias, qué pena. De familias disfuncionales y el caso de Garavito pues no es ajeno a eso. Ahora, para quienes de pronto pensarán que nosotros hacemos los especiales de Halloween solamente basados en el amarillismo, pues tengo para decirles que no es así. Si ustedes prestaron atención, Garavito nació en el año 57, ¿cierto? Y desafortunadamente, pues digamos que su familia fue víctima del tema de la violencia bipartidista en Colombia y eso llevó a que tuvieran que estar migrando a diferentes, digamos, partes del país, ¿cierto? El papá era un alcohólico que lo maltrataba, eh, pues no sé si de pronto ese alcoholismo fue producto o un derivado, digamos, de haber tenido que padecer la violencia bipartidista de primera mano. Pero pues creo que no es una coincidencia ni una casualidad que él hubiese nacido en Génova, que en Génova Quindío, que es uno de los municipios más nombrados, pues digamos, del eje cafetero en temas de violencia, porque allí fue donde nació un muy conocido guerrillero colombiano, ¿cierto? Ujú. Entonces, bueno, Pipe eso, sería, dime, perdona, sería el sádico del charquito, el del número uno, no, ¿no? no, Camargo, ¿no? no. Bueno, sí, tenemos un lapsus, ya hemos hablado de tantas cosas que no. Sí, sí, no, es verdad, es que uno, de tantas cosas que uno habla, pero bueno, el guerrillero que les estaba mencionando era Pedro Antonio Marín Marín, más conocido como Manuel Marulanda Vélez o Tiro Fijo, que Manuel nació allá en Marulanda Génova. Vélez.
Em, Ahora no es que van a decir, ay, entonces todos los del Quindío son los guerrilleros, porque no, señor, no, 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 señor. no, para nada. No, 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 ni más faltaba la idea, o sea, vuelve y juega, es que aquí como que todo hay que aclararlo muy bien porque no falta el despistado que salga Es con que se alguna lo toman teoría rara. personal. Sí, aquí cuando mencionamos municipios o lugares específicos de Colombia, no estamos tratando de hacer que se generen estigmas o etiquetas para todas las personas que sean de ese municipio. Para nada, aquí estamos hablando solamente de dos personas que Sí, casualmente nacieron allá en Génova, pero pues que también hay que reconocer que en esa parte del país pues se sufrió mucho el tema de la violencia. Y para redondear la idea, ¿qué es lo que les estoy tratando de querer decir por si no lo han entendido? Pues que la violencia bipartidista y cualquier tipo de conflicto armado siempre va a tener una serie de consecuencias que uno inicialmente podría no ver, ¿cierto? Entonces las personas piensan que el conflicto armado solamente afecta a las personas que están allá, que las víctimas solamente son los que están allá en los territorios o en las zonas rurales, pero vean cómo los traumas generados por la violencia de un padre que sufrió esa época y que se trasladó a un hijo traumado, se convirtió en el homicidio de más de... ¿Cuántos niños? Bueno, ahorita más adelante les vamos a decir más o menos cuántos fueron. Entonces, es como para que caigamos en cuenta que ningún tipo de violencia subsiste por sí misma y no va a tener una consecuencia más allá de lo que uno a primera vista pudiera ver, ¿cierto? Era como así eso. es. Sí, es cierto. Rest my case. Ay, tan bilingüe. Bueno, ok. Pero el trauma no se detuvo ahí. A los 13 años fue víctima de abuso sexual y físico por parte de un farmacéutico, amigo de su propio padre. El dueño de la farmacia lo amarraba, lo quemaba con una vela y, y lo agredía sexualmente. Garavito, incapaz de contarlo o de ser creído por su familia, empezó a gestar en su interior una respuesta violenta, reflejada inicialmente en actos de maltrato animal. También esta es una característica que he visto, no sé si todos, pero he visto en documentales, en series, en películas basadas en hechos reales de asesinos seriales, que su empiezan a diseñar su estrategia asesina probando en los pobres animalitos también. O sea, los pobres animalitos también llevan de perder. Pero ya lo he visto en varios casos. Sí, de hecho, vuelve y juega. Eh, ese, digamos, como esas características o esos indicios, digamos, que podrían dar a entender que un niño se puede convertir en un futuro asesino serial son, la primera es que en la mayoría de los casos todos sufrieron algún tipo de traumatismo en la cabeza. El segundo es el maltrato animal. El tercero es, ¿cómo es que se dice? Tendencias pues pirómanas, o sea, jugar con fuego. Y entonces, según unos investigadores del FBI, esas tres características normalmente dan para que la persona pueda ser un asesino serial. Pues porque eso es lo que se ha visto en la mayoría de asesinos seriales. Y para ya sacarlos de la duda, el número uno sí es Garavito, el número dos es Pedro Alonso López, más conocido como el monstruo de los Andes. Yo le iba Ah, a el de decir, los pero no estaba Andes, el de los segura. Andes, Ay, sí, yo. sí. Sí, 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 es verdad. Es que como el año pasado hablamos de Pedro Alonso, del monstruo de los Cañaduzales y de Camargo Barbosa, de esos tres. Entonces yo por eso estaba exactamente. como confundida. Ay, me perdonan, bueno. Ustedes saben cómo funciona mi memoria. Bueno, continuemos Sí, pues. pero ya quedamos claros.
Sí, sí, sí. Bueno, los expertos en criminología, al estudiar su caso, identificaron esta primera etapa como el trauma, un factor predisponente que, sumado a un ambiente disfuncional y hostil, como lo mencionamos anteriormente, cimentó un patrón comportamental violento y repetitivo. Ya en la adolescencia, su frustración se manifestó en agresiones sexuales hacia niños menores y un creciente alcoholismo. Que pesar, no lo estoy, para que no lo vayan a malinterpretar, pues no lo estoy compadeciendo como tal, sino que miro hacia atrás y me imagino todo lo bueno que se pudo haber hecho por ese niño para que no se convirtiera en el monstruo en el que se convirtió. Pero bueno, el ciclo de la adicción al asesinato se había iniciado. Ya, mejor dicho, ya no había nada que hacer, no había marcha atrás. A la edad de Quería 30 amarrarse a y... un avión en el aire. sí. A la edad de 35 años, en el año 92, la voz que Garavito alegaba escuchar después de leer libros de magia oscura y asegurar haber vendido su alma al diablo, le indicó ir a Jamundí, en el Valle del Cauca, para cometer su primer asesinato. Su perfil criminal fue tipificado como un asesino serial organizado. Oigan pues, esto implica que sus crímenes eran actos conscientes, enfocados en la satisfacción de una necesidad que él orientaba hacia la homosexualidad y la obtención de poder sobre sus víctimas, buscando superar momentáneamente el trauma que él mismo había padecido. Su modus operandi se basaba en la manipulación y la habilidad camaleónica. Garavito se hacía pasar, como les dije al inicio, por un vendedor ambulante, un anciano o incluso, en un acto de ironía oscura, por una persona religiosa. Imagínense pues la conchudez. Increíble. Sí. Observaba a sus víctimas, generalmente niños de escasos recursos entre los 6 y los 16 años, que percibía como ingenuos, en unas comillas, antes de atacar. Los atraía con dulces, dinero, promesas de trabajo o comida. ¿Se acuerdan que el monstruo de los cañaduzales también hacía algo similar? Y se acuerdan también que él en una entrevista, no me acuerdo a qué programa muy reconocido, eh, El Rastro, bueno, no me acuerdo, él en una entrevista dijo que él admiraba a Garavito él quería como que lo reconocieran tanto como a Garavito. Sí, es que Y inicialmente había sido como una especie de imitador. de imitador de Ajá, Garavito, sí. exactamente, así tal cual. Y lo que tú dices, ese mismo modus operandi era el que utilizaba el monstruo de los Andes. Ujú, ¿Qué, exacto. qué es lo que guardan de relación entre... No, pero igual no voy a decir eso todavía porque no hemos llegado a esa parte del relato tuyo. Sigue que ahorita yo entonces vuelvo y meto la Ahorita lo cucharada. metes en... Si no lo digo, lo dices tú en tus datos curiosos. Ok, dale. Bueno, una vez ganada la confianza, los llevaba a sitios desolados. Se repite el patrón. El ritual era brutal y metódico. Por lo que les dije, era un tipo organizado, o sea, todo lo planificaba. En el momento del crimen, Garavito consumía alcohol, a menudo aguardiente o brandy. Procedía a amarrar, desnudar, abusar sexualmente y golpear a los niños. La tortura era prolongada y sádica. Los cuerpos recuperados, a menudo decapitados o mutilados, evidenciaban un nivel de sevicia difícil de concebir, con signos de necrofilia y rituales satánicos. Durante años, este patrón se repitió en 11 departamentos de Colombia. Era un escapista profesional. La impunidad inicial se debió en parte a la falta de bases de datos unificadas y a la creencia de que se trataba de eventos aislados. La justicia tuvo que esperar hasta el hallazgo de múltiples cuerpos para darse cuenta de que estaban tras la pista de un asesino serial. Cuando,
Después de, el año pasado hablamos acerca de eso, de cuándo se considera un asesino serial, porque puede haber, una persona puede desvivir a muchas personas, pero si hay como que cierto espacio de tiempo o si tiene un modus operandi distinto entre víctimas, algo así habíamos mencionado. Sí, pues digamos que el número de víctimas no influye tanto porque han habido casos, por ejemplo, sobre todo de asesinos seriales en Estados Unidos. Creo que John Wayne Gacy era uno de esos, que tenía unos periodos de enfriamiento y que de hecho alcanzó a Eso, pasar como 7 años sin sin, cometer ni un sin, solo delito y después volvió y lo hizo, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que realmente nos pone frente a un asesino serial es, digamos, como el modus operandi, la metodología o el método pues que emplea, independientemente de que sean actos cometidos en un lapso grande o corto, ¿cierto? No, es indiferente. Inclusive el número tampoco tiene nada que ver porque pueden ser tres, pero si son tres hechos de la misma manera y digamos con similares características, ya entraría a ser parte del ámbito de los asesinos seriales. Algo anda mal. ¿Tienes motivado el micrófono? sorry. La cacería se cerró el 22 de abril de 1999. Garavito, bajo el alias de Bonifacio Mosquera Liscano, intentó raptar a un niño de 10 años en Villavicencio. Los gritos del menor fueron escuchados por un habitante de calle, quien intervino arrojándole piedras. Garavito huyó a un potrero. Horas después, cuando intentaba escapar, fue interceptado por la policía. El 28 de octubre de 1999, tras meses de interrogatorios, Garavito, confrontado con las evidencias, finalmente se rindió. Su confesión duró horas. En un momento que define la frialdad de su psicopatía, pidió un mapa, señaló varios puntos y dijo: aquí enterré todos los cadáveres. Su colaboración fue crucial para la recuperación de los restos de muchas de sus víctimas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pues nosotros yo creo que estábamos, no sé, pues niños, entrando a la adolescencia. Yo no había nacido. No, Carito pues tampoco, sí. Carito tampoco. No, mentiras, pero yo me acuerdo que en Pereira, eh, creo, si mal no recuerdo, por donde está, por donde hicieron la clínica que era de Salucop, que ya no es de Salucop. ¿Cómo se llama esa clínica? Creo que por ahí había una fosa común. No, en serio. Sí, no, o por Gino Pascal, y bueno, por ahí, yo Sí, no, por eso, ahí. por ahí. De hecho, ahí está el Parque de la Vida en este momento. Eso, yo sí decía que había. Pero no solamente allá. Cuando construyeron Unicentro, también encontraron no solamente, eh, digamos, hicieron unas excavaciones obviamente para poder construir y encontraron restos de la cultura quimbaya, mm, pero adicional a eso también encontraron creo que dos o tres cadáveres de unas víctimas de Garavito. ay, qué Ujú. impresión. Vean, ¿y cómo les parece que en esa época, claro, como el man era del Quindío, pues él obviamente se vino a Risaralda a hacer de las suyas? Risaralda, el Valle, bueno, ya vieron que Jamundí fue, digamos, el sitio del estrellato, ¿cierto? De lanzarse a la fama. Su prime time. Sí, pero entonces sí, horrible. Resulta que uno de mis hermanos tenía dos amiguitos que eran hermanitos y esos hermanitos fueron víctimas de Garavito. Y Los sí, dos. sí, los dos.
los dos. No. Y sí, y pues esa pobre mamá los buscaba desesperada. Bueno, ya después de mucho tiempo fue que nos dimos cuenta que, pero años, que nos dimos cuenta que habían sido víctimas de esta bestia asquerosa. Y entonces, lo impactante de esta memoria es que mi hermanito jugaba a diario con esos niños, jugaba a diario, o sea, pudo haber sido víctima también de, de este tipo. Sí, Pero bueno, claro. gracias a Dios, al universo, a la Pachamama, no lo fue. Pero sí, sí, es que La cualquier persona, Pachamama. haya lo que sea, dele gracias a lo que sea, A Carolina, lo que ustedes crean. a lo que usted crea, a la No crean pecueca de su usted. bisabuelo, lo que quiera. Pero crean algo, crean Crean usted, algo. si quieren. Sí, está bien. No, pero sí, en serio, o sea, yo desconfío de todo el mundo en la calle. O sea, yo desconfío de absolutamente todo y podrán llamarme en algunas ocasiones muy sangre fría y lo que quieran, pero pues yo no como de abuelito por ahí pidiendo o de, o de joven con, pues no sé, pidiendo o vendiendo o lo que sea, no sé, yo desconfío y lo primero que pienso es algo puede traer entre manos. Lo siento si de entrada yo le pongo etiquetas a la gente, podré ser muy prejuiciosa para muchos, pero pues desconfío. Y hasta que no se demuestre lo contrario, pues yo desconfío. Y pues lo siento, seré muy prejuiciosa para muchos, pero... Y, y en realidad hay que desconfiar porque estamos en un mundo muy corrompido, pero muy corrompido y no sabemos qué vecino o incluso se han visto casos hasta dentro de las mismas familias. Sí. Entonces, pero sí, y miren que este tipo se disfrazaba de vendedor ambulante. ¿Se acuerdan cuál era el que vendía lapiceros? Creo que era Bermúdez, El que de los vendía Sí, lapiceros, cañaduzales, no. el de los Creo que vendía cañaduzales. paletas o algo así. Sí, ay no. sí. No, 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 Pero, impresionante. pero bueno, o sea, lo que está queriendo significar Andrea con todo lo que nos dijo ahí es que hay que ponerle mucho cuidado a nuestros niños. Sí, Hay que enseñarles que no pueden hablar con extraños en la calle, más allá de que sea porque puedan caer en manos de un asesino serial o no, es también pues una cuestión de autocuidado. A los niños hay que enseñarles eso desde pequeñitos y uno como adulto también tiene que ser muy, muy muy consciente de ese cuidadoso tipo y de ese tipo de situaciones. Yo creo que más, a pesar también obviamente que se les enseña a los niños, pero más como adulto uno tener mucho cuidado porque hicieron un estudio, hicieron como, no sé, a veces es que no me acuerdo cómo se llama, pero es como que va un muchacho, va a un parque de niños, ¿cierto? Y están los padres ahí. Y sí, entonces el muchacho se le acerca a una de las mamás y le dice, estábamos haciendo como, ¿cómo es que se dice? Como un, un estudio, sí, como un sí, estudio, como, a ver qué tanto hacen caso a los niños a los padres cuando los padres les enseñan que no deben hablar con extraños. Entonces la mamá le dice, ok, y le dice, ¿qué tan segura está usted que su hijo no se va a ir conmigo si yo le ofrezco dulces o juguetes o eso? Y la mamá estaba súper segura, le dijo, estoy segura que no se va a ir contigo porque yo ya se lo he enseñado. Y él le dijo, ok, vamos a hacer la prueba. Entonces la mamá se queda y el muchacho se acerca a la niña por el otro lado y le empieza a hablar y a jugar y la niña empieza a jugar con él. Y la mamá se queda aterradísima y él le dice a la niña, ay, ¿te gustan los dulces? ¿Te gusta esto? ¿Te gusta? Yo tengo más de esto. Y ella sí, él dice, sí, acompáñame aquí rapidito, vamos. Y la niña se queda como dudosa y él le dice, vamos, rápido, es solamente y te vuelvo a traer. Y la niña se va con él. sí, Y la la mamá se para mamá se de la para banca y del se parque, queda sí. como que, entonces es eso, ¿cierto? Los niños, son inocentes Son ingenuos. y son ingenuos, los pueden enredar
diciéndoles, ay, si no me conoces, bueno, mi nombre es tal persona, ya me conoces, vamos, ¿sí me entiendes? Por más que se les diga, yo creo que es más de nosotros como Y adultos miren tener mucho Sí, que, cuidado. obviamente, digamos que en un mundo ideal uno no tendría por qué enseñarle a la víctima a no hacer X o Y cosa precisamente Ujú. para no caer en las fauces de los monstruos, ¿cierto? Que es lo Sí, mismo que hablamos con el tema del feminicidio, porque hay que enseñarle a las mujeres a defenderse y no enseñarle a los hombres que las mujeres no se tocan, ¿cierto? Igual que ujú. con los niños. Pero lo que dice Carito es muy cierto. Los padres deben estar a cuatro ojos. sí, sí, lastimosamente en este mundo corrompido tenemos que estar atentos. Sí, sigamos. No quiere decir que estamos diciendo que a los niños que les pasó esto, los padres eran unos descuidados, no. Y también venimos, eso pasó hace mucho tiempo, Eran generaciones épocas diferentes, diferentes. épocas diferentes, ¿cierto? Y todavía sigue pasando, continúa pasando, y no estamos diciendo que es que los padres son unos descuidados porque, y por eso les pasó eso a los niños, no, no estamos diciendo eso, estamos tratando de decirle a los padres, No, tengan todo el cuidado del mundo, no confíen en nadie y de verdad que lamentamos mucho a las familias que han pasado por un sufrimiento, que están pasando por este sufrimiento, porque me imagino que es una cosa muy horrible. terrible. Aterradora, Pero, sí. ¿qué? Pero sí sería bueno como agregar ahí que obviamente el contexto de la época en la que ocurrieron esos crímenes de Garavito, pues digamos que es una forma también de uno recordar que uno como niño en Colombia sí tuvo una infancia feliz. Porque nosotros sí tuvimos la posibilidad de salir a la calle a jugar. Eh, es muy posible que gente que viva en ciudades muy grandes no alcance como a concebir el hecho de que un niño esté solo en la calle, porque en una ciudad grande es muy difícil, ¿cierto? Pero pues digamos que uno en el barrio o inclusive en un corregimiento, en un En los pueblo, pueblos. pues es que, ¿cuál era el común denominador? Pues que los niños estuvieran en la calle jugando fútbol, montando en bicicleta, jugando escondite, metiéndose a los montes Ujú. a recochar. O Y sea, que no esa era la existía, infancia. miren, no Eso, existía no tanta existían tecnología. celulares ni nada por el estilo. En muchas de esas poblaciones, eh, si alguien tenía un televisor, eso era lo del mundo, ¿cierto? Entonces, es también entender el contexto, que pues para esa época los niños disfrutaban su infancia de una manera diferente y pues digamos que a pesar de que Colombia siempre ha sido una sociedad golpeada por cuestiones negativas, ¿cierto? Violencia y todo lo demás, pues sí había, pues también hay que decir que en muchas partes del país muchos de nosotros pudimos disfrutar eh, de la calle, obviamente pues de una manera muy sana, la verdad. Entonces, ahí como para redondear la idea de Carito, obvio, no le estamos echando la culpa ni a las víctimas y mucho menos a sus familiares, porque pues Sí. ese no es el caso, pues digamos, del podcast. No, y miren que hoy en día ya los depredadores están en línea. Ujú. En ese, no sé si lo puedo mencionar, si no me censuran. En ese videojuego creo que se llama Roblox. Todo lo que Roblox. está pasando, eso está una locura acá en Es Estados Unidos. impresionante. Supuestamente es que ya, yo no sé nada de ese videojuego, hace mucho tiempo que estoy desconectada de los videojuegos. Me encantaba ser una gamer apasionada, ¿cierto? Pero no sé nada de ese videojuego, pero sí escuché que leí algo que decía que le iban a pedir, si era un menor de edad, le iban a pedir foto del documento de identidad o una foto de una selfie para registrarlo como usuario, no sé qué. O sea, qué clase de plataforma es. Y también los padres tan absurdos que les permiten el acceso a los hijos a estas plataformas donde es un universo paralelo lleno de múltiples personalidades. Si están los niños jugando, es verdad, pero también hay adultos y hay adultos que son adultos jugando, pero también hay adultos monstruos.
O sea, es impresionante. Ujú. Entonces sí, también para que tengan mucho cuidado con el acceso que le dan a sus hijos a las herramientas tecnológicas que tenemos hoy, porque listo, puede que no lo dejen salir solo, sola, puede que no lo dejen jugar afuera. Hoy en día pues ya vivimos en unidades residenciales y no sé qué, pero los que todavía vivimos en barrios o puede que no los dejen salir, pero los dejan sentarse horas en una computadora a hablar con completos desconocidos. Entonces, de eso también tenemos que cuidarnos y cuidarlos, porque incluso hasta los adultos estamos expuestos a estafadores, a asesinos, secuestradores, bueno, una Claro, cantidad caemos de los cosas, viejos, no caen, a mí caemos los adolescentes, no los caen adolescentes. los, no caen los niños. Sí, por favor. Sí, 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 eso es verdad. Eso es Mm, verdad. Ya, Sí. ya, como todo en la vida va mutando, la delincuencia también lo ha hecho y ya los niños tienen que cuidarse hasta en lo virtual. sí, qué Mm, horror. Pero sí. bueno, continuemos. Continuemos. Después del regaño, Sí. continuemos. Garavito fue condenado por 138 cargos de asesinato. El número de crímenes confesados ascendía a 172 menores de edad. Con las admisiones posteriores, se estima que la cifra real pudo superar las 200 víctimas. Y algunas investigaciones creen que pudo haber asesinado hasta 300 o 400 personas, incluyendo adultos. La suma total de sus condenas fue de 1.853 años y 9 días. Sin embargo, la legislación penal colombiana vigente en la época, recordemos que estamos hablando de los años 90, en la época pues, de los crímenes, limitaba la pena máxima a 40 años. Además, debido a su colaboración, entre comillas, y que fue efectiva pues en la búsqueda de los cuerpos y la identificación de otros crímenes, se le aplicaron, imagínense, beneficios de rebaja de pena. Mm, ¡Qué belleza, tan Ay, lindo! tan lindo, qué Ay, ternura. merecedor, merecedor. Sí, imagínense Sí. pues. sí. Esta situación generó un profundo estupor e indignación social. ¿Cómo era posible que el hombre que había violado, torturado y asesinado a cientos de niños pudiera salir de prisión en un lapso de entre 11 y 15 años sin libertad efectiva? Según algunas estimaciones iniciales, o que pudiera quedar libre incluso después de cumplir una condena de 24 años. O sea, ni siquiera llegar a los 40. Ah, es absurdo. El clamor por la justicia retributiva fue inmediato. La opinión pública, obviamente, exigió medidas drásticas como la cadena perpetua o la castración química, cosas que pues en Colombia y menos en esa época pues eso no se da, no se dio. Políticos como el expresidente Iván Duque rechazaron vehementemente la posibilidad de su libertad, refiriéndose a Garavito como esa bestia o una rata apestosa. Aunque Colombia aprobó la cadena perpetua para abusadores de niños en el 2021, esta ley no era retroactiva y por lo tanto no afectó su condena, tristemente. Pero yo creo que ahí sí hay que hacer una aclaración. Es que sí hubo una propuesta para, para que se implementara la pena, la cadena perpetua, perdón, pero pues eso finalmente no fue aprobado. No fue Lo que aprobado. sí Oh. sucedió, lo que sí sucedió es que tengo entendido que ya lo que tiene que ver con delitos contra menores de edad no tiene ningún tipo de beneficio eh, en cuanto a que le vayan a hacer rebaja de pena o alguna cosa adicional, ¿cierto? Pero lo de la castración química sí, eso sí está aprobado, ¿no? Mm, mm. Tampoco. No, porque eso también sería una afectación a derechos humanos. Entonces eso no lo podrían aprobar tampoco. Que por eso es que nosotros pues le invitamos, digamos, a todas las personas que ven este podcast a que no caigan en eh, las promesas tontas que hacen los políticos de turno, que ya casi vamos para elecciones,
Si ustedes escuchan algún político hablando acerca de que van a poner la pena de muerte, cadena perpetua, castración Química. química o cualquier otro tipo de medida extrema en contra de los peores criminales, no le crean absolutamente nada porque eso no se puede hacer en Colombia. Mm, Eso lo utilizan es para Como hacer gancho. exactamente. Eso solamente lo hacen para generar el interés, digamos, de la gente y ya, pero eso no es posible. O sea, son promesas como falsas. siempre, Andresito, ¿por todo. qué no? Porque es imposible. Porque somos O un sea, Estado de derecho, ¿no es? Algo así, un Estado Exactamente. social de derecho. Somos un Entonces Estado social de prevalecen los derecho. derechos humanos. Exactamente. Además, porque es que de todas maneras hay muchas, digamos, muchas situaciones. La primera es que la constitución política es clara en establecer que está prohibido el destierro, la cadena perpetua y la pena de muerte. Ya, o sea, ya en la Constitución lo dice. Segundo, porque Colombia ha suscrito y ratificado la gran mayoría de tratados internacionales que hay acerca de derechos humanos y porque adicional a eso, digamos que eso abriría una puerta muy grande para que se puedan presentar situaciones contrarias a las que precisamente estarían buscando con la implementación de ese tipo de medidas. okay. Entonces, en un país donde se supone pues que la justicia no está funcionando muy bien, que digamos, donde es más fácil que alguien que no tenga dinero sea condenado frente a alguien que con dinero pues pueda pagar un buen abogado y todo lo demás, estaríamos a puertas de que se presentaran muchas injusticias. Okay. Entonces, un ejemplo muy Sí. claro es, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos. Hay mucha gente que está condenada a muerte, pero es inocente. Eso Gente es que verdad. ya han, digamos, cumplido con esa pena capital y años después un tribunal se da cuenta que era inocente. Entonces, ese tipo de situaciones, obviamente son excepciones a la regla y todo lo demás, pero, pero pues para los amantes de Estados Unidos que lo ven como el país perfecto, si eso sucede allá y nuestra propia, digamos, imperfección como país tercermundista, pues ahí ya pueden hacer ustedes las matemáticas y darse cuenta pues como de la conclusión. Pero básicamente es eso, no crean en esas mentiras de los políticos de turno que quieren ganarse votos a costillas del dolor y la emoción de la gente, prometiendo cosas que no van a poder hacer. Que nos van Que a no se cumplir. pueden cumplir, claro. Ujú. Pues sí, oigan, durante su reclusión en la cárcel La Tramacúa de Valledupar, Garavito, ¿se acuerdan? Que intentó proyectar una imagen de rehabilitación. Se autoproclamó cristiano, miembro de la iglesia pentecostal, dispuesto a predicar la palabra de Dios, llegando incluso a expresar aspiraciones de obtener una curul en el Congreso. O sea, Hágame Ajá, el hijo de favor. sí, ay total. Dios, no, estamos en el país del Sagrado Corazón. Sin embargo, los expertos en perfilación criminal, quienes lo categorizaban con una estructura perversa y psicótica, sostenían que no había esperanza de rehabilitación, pues su condición era una marca indeleble que le impedía ver a los otros, especialmente a los niños, como personas y no como objetos para su goce. Luis Alfredo Increíble. Garavito, sí, Luis Alfredo Garavito falleció el 12 de octubre del 2023 en Valledupar a los 66 años a causa de leucemia y cáncer ocular. Su muerte cerró un capítulo legal, pero el debate sobre su justicia y su legado de horror permanece abierto. Se lo llevó la Pachamama. Toma. El Ah, chupacabras es lo que debía Pachamama dijo, llevárselo. me tocó meter mano aquí, porque esto no podía. sí, esa temporada en la cárcel le costó un ojo de la cara. Literal. ¿De dónde más? Puede ser otro ojo También. también.
Sí, Ojalá que le hubieran. no, lo más seguro es que sí, lo más seguro es que sí, ya digamos que eso es una verdad que todo el mundo conoce Mi mente acerca de... retorcida no me permite, no, mi mente consciente no me permite contarles todo lo que mi mente retorcida quería hacer con ese sujeto. Así que lo dejo a la imaginación de todos ustedes. Sí, sí. Ay, Sí, sí, pero. sí. Y bueno, antes de la reflexión final, les cedo la parola a Andrés Felipe o a Carolina con los datos curiosos o los chismes de Fabiola, como quieran. ¿Quién quiere primero? Los chismes. Vamos con Fabiolita y de ahí cerramos con los ¿qué? Con los chismes de Andrés también, porque es puro chisme Eso, también. Ah, también son puros bueno, pero chismes. venga, Puro chisme hablando de ahí. todo un poquito, vamos a preguntarle a la gente que nos escuche y que nos ve en YouTube y en todas las plataformas. Necesitamos un nombre para la sección de Fabiola. Ay, Entonces, sí. necesitamos que nos dejen en la caja de comentarios cuál sería el título que le pondrían a la sección de ella. Ahí por ahí tenemos un par de tentativas. Una era Fabiola te eh, informa. Fabiola te informa, el otro era Chismoseando con Fabiola, Ay, sí, voten, voten. el otro puede ser Instrúyete chismoseando con Fabiola. Bueno, no sé, ustedes son los que deciden. Un tintico con Fabiola porque Fabiola no toma cerveza. Ay, no. Fabiola toma Uy, sí. tintico. Un Están que me tintico con botan Fabiola. de este podcast que porque yo no me le tomo una cerveza a Andresa. Ay, Vean, otros sí. sí firmes. Vean, Ustedes yo no ya les saben había los mostrado mi calaverita. regaños que me meten a mí todos los días que porque yo no traigo la cerveza. Otra, la birra, la pola. Perdón. Sí, Pirri. Este cuerpo adolescente no recibe cerveza, mijos, pero bueno. Bueno, muchachos, pues, hablando de la cárcel, ¿cómo se pronunciaba? La Tramacúa. Tramacúa. La Tramacúa, que es donde Garavito pues estuvo. Mm, él le cogió mucho miedo a salir de su celda los últimos años. ¿Por qué? Porque para los reos pues, de ahí que estaban en la cárcel, que obviamente lo odiaban y lo detestaban, todos se habían puesto como misión matarlo. Y el que ¡Ay! lo mataba, el que lo matara, iba a tener el trofeo más grande de la cárcel. Así que imagínense todo lo que ellos intentaban hacer para poder matar a Garavito. Y a las policías les tocaba protegerlo, defenderlo, a tal punto que cogió tanto miedo Garavito de salir que no iba ni al médico. No iba en el médico, no iba al descanso, no iba a nada, porque él decía que él le tenía miedo a dos cosas, a la muerte y que le escupieran la cara. ¿Por qué? No sé, pero que le tenía ¿Qué? mucho miedo a que los reos le escupieran la cara y que le tenía miedo a la muerte O y tal que vez no quería, fastidio. A la. no, que le tenía como miedo, que él decía que por favor no dejaran que le fuera a pasar eso. En uno de los casos que lo tuvieron que llevar como a la enfermería, casi los linchan a piedra, pues con piedras a todos, y desde ahí él perdió todas las ganas de salir. O sea, él se la pasaba encerrado en su celda y no quería salir. Eh, no sé si ustedes sabían que a Garavito le ofrecieron que cuando quedara en libertad viajara a Suiza, No, no. porque le ofrecieron viajar a Suiza porque querían hacer un estudio de su cerebro, de ver cómo trabajaba y qué era lo que pasaba en su cabeza. Y él por muchos años soñó con eso, soñó con que pudiera poder viajar a Suiza para que le pudieran estudiar y ver qué era lo que pasaba en su cabeza. Pero cuando después de todo lo que pasó con la enfermería y todo eso, él le cogió tanto miedo que todo eso se borró de su cabeza. Entonces yo creo que de cierta manera la Pachamama se vengó de él, metiéndole ese miedo absurdo y ese miedo de que lo iban a matar y se quedó encerrado, no solo en la cárcel, sino en su celda, encerrado, lleno de miedos. Pues qué bueno. Imagínense, El karma. imagínense. Sí, El karma.
dice que como 3 o 4 años antes de que pasara lo que pasó en la enfermería, que los iban a linchar los reos, él decía que lo que más soñaba era poder viajar, poder hacer la singular oferta que tenía de viajar a Suiza para someterse a que estudiaran el cerebro de él, ya que era el peor asesino de niños de la historia. Asesino. Asesino. Es que está hablando en portuguesinho. Es que tú sabes. ¿Cómo lo ven, pues? Ay, no, qué absurdo. Pues Y tremenda bestia con esos miedos, pues. mami, Pero miedos no, chimbos, qué ay, chistoso perdón, porque pero la mayoría, sí, miedos chimbos. Qué chistoso porque la mayoría de asesinos seriales le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a morir. ¿será que pensarán que les va a La pasar por haber conciencia. hecho todo eso? Pues se van a ir al infierno, Se los va a culiar el diablo. se los va Perdón. en 4. ¡Diablos, señorita! Va a perder el otro ojo. Sí, le van a meter un bate de béisbol lleno de puntillas. Ay, me dolió. Bueno, eso ya se salió de control. Fabiola tiene más Y por chismes. último, no sé si sabían que cuando él empezó a decir que quería ser pastor y todo eso y que era Ay, cristiano, no. Pirri le hizo una entrevista. Ay, sí, yo me acuerdo. Pirri le hizo una entrevista y este descarado fue como una de las primeras veces que negó haber violado a todos los niños. Él negó las violaciones delante de Pirri y dijo que él cometió esos crímenes, él no cometió esos crímenes, sino que él los cometió porque el diablo lo había poseído. Ay, sí. Qué Sí, me increíble, acuerdo. o sea, empezó y entonces quería como meterle ese cuento ahora a todo mundo de que era cristiano y que era el diablo y increíblemente nosotros, personas coherentes, decimos, obvio no, ¿cierto? Pero hay muchas personas fanáticas o personas que están tan entregadas a la religión que sí lo Seguidores, creen. sí. Miren, yo no sé si ustedes saben hace poquito la noticia que pasó en Santa Rosa, que el pastor de la iglesia violó e iba a matar a su hijastra y la muchacha se le alcanzó a volar, que lo Sí, qué lincharon, que casi lo pesar. matan. Pobre Ustedes niña. saben que los seguidores de esa iglesia, las personas cristianas, que él era el pastor de ellos, le rogaron a la policía que lo soltaran porque el pastor había sido utilizado por el diablo, No, pero y no que el pastor Sí, solamente que no había es eso. sido eso. poseído. Entonces yo No digo, solamente eso, en muchos casos también justifican que la víctima supuestamente sedujo a la bestia, ¿cierto? ujú, ujú, Y ese es el común denominador con las sectas. Se sí, enceguecen tanto que creen en cualquier tontería para justificar el mal que hace la gente, que hace el humano, ¿cierto? ujú, Por ahí creo que hay un video en internet donde creo que es el video de la confesión de Garavito cuando recién lo capturan o algo así. Y él como que tiene un momento de lucidez en el que cae en cuenta de todo lo que hizo, o puede que sea parte del drama, Sí, parte del show. del show, y empieza a gritar, eh, como, ¿cómo se dice? Como Arrepentido, alabanzas. pues, no, o sea, estaba Ah, gritando como diciendo que él por qué hizo eso, ¿cierto? O sea, ya estaba haciendo el drama ahí. Sí. sí, total. Pero entonces, pues sí, ese tema de la religión y yo sí sé o sea, yo sé y soy consciente que hay personas que pueden cambiar, pero un no, papi, asesino no. serial es muy poco probable que Mm. cambie. Eso ya es algo que está como en la química de su cerebro y no creo pues que suceda. Pero pues hay gente que cree que sí, bueno, cada quien cree lo que quiere, ¿cierto? Siempre quieren utilizar todo eso pues a beneficio de ellos. Exactamente. Exacto. Y Entonces, cuando no es cuidado eso, con lo pues que, es hacerse loco. exacto, cuidado con lo que creemos, cuidado con lo que
decimos, ¿cierto? Con lo que vemos, leemos, escuchamos y demás. Y Ujú. termino nuestros chismes con lo que le dijo Garavito en 2016 al periodista español John Sistiaga, que después el periodista dijo que mirar a Garavito era como, porque ya él parece que ya tenía el cáncer en el ojo, entonces dice que como que daba tanto miedo Garavito que él sentía que le iba a salir un rayo y le iba a un rayo de ese ojo y lo iba a matar a él. El Pero, rayo homosexualizador. exacto, y que Garavito le dice, yo cometí una serie de conductas que infringen las normas penales y las morales, pero soy un ser humano como cualquier otro, con unas fallas, pero no es que yo sea peligroso. Lo importante es que eso ya pertenece a un pasado. Para el hombre no tendré perdón, pero para Dios sí. Eso fue las palabras en el Oigan al otro tan 2016. creído. ¿Cómo lo ve, pues? No, ¿qué dijo? Pues Navidad. Y Dios Navidad en allá, octubre. y Dios por allá arriba es que oigan a mi papá. Oigan al otro. Por allá estaba Chucho, Chucho, Por dijo, aquí "Ay". no venga, por aquí no venga. Con eso termina Fabiola, muchachos. Ahí les cuento, pues. Bueno, Bueno, ahí está pues la sección de Fabiolita. Ya saben pues que nos van a ayudar a escoger el nombre pues para la sección. Ay, un tinto con Y, Fabiola me gustó. un ¿qué? tinto con Tinto con Un Fabiola. tinto Fabiola. con Puede ser. Fabiola Team Bueno, entonces Ford. ahora sí vamos a pasar a la sección que sí tiene nombre y que le gusta a todo el mundo. Datos curiosos que no le interesan a nadie. ¿Ustedes Bueno, sabían que así aplauden Ah, las personas no oyentes? sí, ay, así. ay, qué lindo. Sí. Bueno, les cuento pues, vamos a arrancar, voy a darles unos datos primero del personaje del día de hoy y ya luego seguimos con las efemérides que les tengo preparadas. Primer Perfecto. dato, ustedes sabían que este man se obsesionó con el pintor favorito de Andrea y también con Campo Elías Delgado, otro protagonista de una historia de nuestro podcast más conocido por la masacre de Poseto. Oí. Sí, era No. fanático del pintor austriaco y de Campo Elías Delgado. ¿Y cuál Sí, era la la noche justificación de esa? estrellada. Vaya, escúchense el Deposeto, que es muy Ay, bueno, esa sí, el historia. Si no Sí, lo depósito. han escuchado todavía, vayan, que está Vayan, muy vayan, bacano. vayan. Sí. sí, Ujú. sí, sí. Ahí, ¿por qué tenía, pues, digamos, como esa obsesión? Porque él quería o él anhelaba tener ese poder absoluto y el reconocimiento que ambos tuvieron. De hecho, él estuvo leyendo mucho acerca de los artículos que publicaban en la prensa acerca de Campo Elías Delgado. Él estuvo leyendo mucho de eso. Wow, Sí. qué loco. A ver, ¿qué otra cosa les iba a decir yo de este man? Voy a mencionar algunos de los municipios por los que él estuvo, pero no quiere decir que solamente fueran esos. Estuvo en varios municipios del Valle del Cauca, de Quindío y de Risaralda, como Tuluá, La Virginia, Calarcá, Armenia, Santuario, El Toro, Manizales, Neira, donde yo nací, Santa Rosa de Cabal, Cartago y Buga, entre otros muchos más. Ay, Pipe es un Eh, corcho. Un corcho ¿Cuál? neirano. No entendí. Ay, ¿cómo que no No. entendió? ¿No sabes qué ¿Tú son nunca has los comido corchos corcho? ¿Qué? Neiranos. Ay, son súper Ah, ricos. Bueno, en noviembre no te, sabes lo que te te comes unos pierdes. corchos ¿Qué? Ay, la dislexia, pues. Neiranos, neiranos. El sueño, Andrés está así. Y yo estoy así. Bueno, otro dato de este personaje es que tal como sus predecesores, o predecesores no, tal como los otros dos asesinos seriales que hemos mencionado, Camargo Barbosa o Pedro Alonso López, cuando él vio que él ya lo estaban como persiguiendo mucho aquí en Colombia, se fue para Ecuador. Y en Ecuador cometió también varios delitos. ¿Cómo les No. parece que
más o menos como en el año 2011-2012, Ecuador presentó una solicitud de extradición a Colombia para que cuando Garavito cumpliera su pena acá, pues entonces, pues obviamente lo extraditaran allá y que cumpliera pues como con unas penas, ¿cierto? Em, Pude conseguir ese pronunciamiento precisamente de la Corte Suprema de Justicia de la Sala de Casación Penal, eh, negando esa solicitud de extradición. Y básicamente el argumento para negar la extradición era que ya habían unas condenas en contra de Garavito por los mismos hechos por los cuales estaban pidiendo la extradición. Entonces, Y eh, según la ley colombiana no se puede juzgar dos veces por un mismo delito. exactamente, el non bis in idem que se llama. Acá en ¿Cómo? Estados Unidos también. Ah, Acá en Estados Unidos también está esa misma ley. sí, Pero vaya, si existe la cadena perpetua, entonces tome para que lleve. Ah, sí. A mí acá cuando uno escucha pues el veredicto, 3 cadenas perpetuas y 50 años y yo ese pobre no va a salir nunca. sí, Tan de hecho eso ridículo, es sí. la diferencia entre Estados, o pues otra de las diferencias entre el sistema penal en Estados Unidos y Colombia, pues acá no hay, digamos, acumulación de condenas, sino que la más alta es la que le dan pues a la persona, ¿cierto? Eh, ¿Qué otra cosa les iba a decir yo? Bueno, no, Andrea mencionó que si hubiera sumatoria, pues digamos, de condena, le hubieran podido clavar 1878 años de, Sí. de condena. Tenía que morir, reencarnar y volver Porque acá. Papi, reencarnaste, venga, venga. venga para acá, papito, las 1000 vidas. Dios mío. Sí, pero ustedes saben, pues yo la otra vez escuché algo así, no sé si será cierto o no, pero yo escuché que, por ejemplo, en Estados Unidos sí aplicaban ese tema de la sumatoria de condenas, por ejemplo, que le clavan 3 cadenas perpetuas y 2 sentencias a muerte, bueno, lo que sea, es porque como se ha presentado casos de personas que cuando las van a ejecutar sobreviven, entonces para que no queden libres de una, sino que tenga que No, seguir. ¿en Sí, serio? sí, sí, No. sí. ¿Y cómo Yo lo que sobreviven? había escuchado, porque yo pregunté, porque pucha, pues si te dan una cadena perpetua, ¿para qué te dan dos y Pa' tres? quedan dos. Según lo que me explicaron acá, es que también es porque como esas sentencias que se perdonan, acá pasa mucho eso, porque se comporten bien, porque hagan eso, entonces son cosas que van quitando. Entonces, por ejemplo, la de estos hermanos que mataron a los padres, ellos estaban sentenciados a cadena perpetua y ahora se las van a quitar y les van a dar ciertos años, entonces ahí se les quitaron, ¿cierto? Entonces a veces les dan como 3 cadenas perpetuas por si les quitan una, entonces tienen otras dos, ¿qué más van a hacer para que les quiten las otras dos? ¿Sí me entiendes? Eso más o menos fue lo que me explicaron que pasaba acá, Como para porque que yo lo les dé chance de pues pelear. es que yo lo veía como tan exacto, porque yo decía, pues, ¿para qué me van a dar 3 cadenas? ¿Cuántas vidas tengo que venir pues a pagar? Pero, ay, bueno, o sea, Que estoy reencarno y me tengo que pagando. dar. ¿A quién mate pues? Entonces, es eso. Es eso, que porque acá le van quitando así de buenas a primeras. Y pues sí he visto casos de personas que las condenan a muchos años. Eh, Tuvimos una persona que conocimos que lo condenaron a 25 30 años y solo pagó 6. Imagínate, entonces, ¿por qué? Porque Ay, se pero porten menos de bien, la mitad. acá pueden hacer universidad, en la cárcel se pueden graduar, hacer universidad, o sea, entre mejor deportes, más te van quitando, más te van quitando, acá cambian mucho las leyes, entonces todo eso va sumando, entonces por eso muchas veces Ah, les no, dan pero 3 y están 4. reídos. Pues porque se van a la cárcel a comer gratis, a dormir gratis, a estudiar gratis, a profesionalizarse. Entonces ya luego salen y a hacer la vida. Exactamente, salieron listos y Sí, porque preparados. pues digamos que esa es la función resocializadora que debe tener las cárceles, no como Ujú. sucede acá en Colombia.
Aunque lo paradójico del asunto es que la política criminal de Estados Unidos no está enfocada a resocializar a los criminales, sino a castigarlos. Y sin embargo tienen ese tipo de beneficios, pues allá pueden estudiar, pueden trabajar, bueno, todo eso. Ujú. Eh, Creo que no tienen problemas de hacinamiento como acá en Colombia. Y en Colombia la política criminal sí está supuestamente encaminada a la rehabilitación de los criminales, pero es imposible porque a pesar de que pueden estudiar y creo que pueden hacer ciertos oficios en la cárcel, el tema de hacinamiento, el tema de las mafias que se manejan allá adentro hacen casi imposible que una persona pueda rehabilitarse y sale peor de allá, desafortunadamente. Uy, sí, es cierto. Desafortunadamente. La mayoría, pues, no Sí, falta pues que si haya uno que otro por ahí que sí se rehabilitó, pues, uno nunca sabe. sí, porque de todas maneras también hay que tener en cuenta que hay personas en ese momento en la cárcel por, digamos, delitos que son menores, que pueden inclusive, digamos, equipararse a cometer una equivocación en la vida, tomar una mala decisión, porque pues tampoco uno puede satanizar a todo el mundo, ¿cierto? Ups, lo maté. Fue una equivocación. No, eso no, eso no es un delito menor. No, no, me refiero, por ejemplo, a un padre de familia desesperado que ahí se roba una gallina o ahí se roba un caldo de gallina y le clavan yo no sé cuántos años, mientras que otra persona que cometió un delito más grave, o por ejemplo los delincuentes de cuello blanco que se roban miles de millones de pesos, y a eso sí la pasan súper bien. Entonces, Ah, me sí, es refiero es como a cierto. eso. Sí, sí, es Ujú. verdad. Bueno, ahora sí vamos con las efemérides del día de hoy de los datos curiosos que no le interesan a nadie. Escogí como fecha el 12 de octubre, porque un 12 de Mm. octubre, pues, Y murió estamos, Don Señor. y estamos casi que de aniversario para la fecha en la que estamos grabando y Grabando publicando este episodio. episodio. Bueno, les cuento que estas efemérides, a ver, si están organizaditas en orden ascendente para que Andrea no se vaya a, no se le vaya a correr el caspero pues ahí mientras tanto. Bueno, vamos a arrancar con esto pues. Dicen que el 12 de octubre se celebra el Día del Descubrimiento de América, eso entre comillas muy grandes. En 1492, Cristóbal Colón llegó a este continente y abrió la puerta a una de las épocas más sangrientas de la historia, conquista, esclavitud y exterminio. Pero bueno, según los libros, fue un encuentro de culturas. En 1810 se fundó la Universidad de Chile, una de las más antiguas del continente. Mientras unos buscaban el conocimiento, otros se encargaban de demostrar hasta dónde puede llegar la oscuridad humana. El 12 de octubre de 1827 murió Wilhelm Olbers, astrónomo alemán que descubrió asteroides y estudió cometas. Mientras él miraba hacia el cielo buscando respuestas, nosotros seguimos sin entender los monstruos que caminan entre nosotros. Sí. Ah, bueno, porque entre otras cosas, no crean que los únicos asesinos seriales que han habido en Colombia son los que hemos mencionado. Hay muchos más y vamos a dedicarles un Ok. episodio a cada uno de ellos para que ustedes los conozcan. Ese mismo día, pero en 1901, nació Ricardo Flores Magón, periodista y anarquista mexicano que soñó con una sociedad más justa. Tal vez, si más gente hubiera escuchado sus ideas, la historia tendría menos bestias y más humanidad. En 1960, Nikita Khrushchev golpeó la mesa de la ONU con su zapato, en pleno discurso. Un acto de furia frente al mundo entero. A veces el poder también pierde los estribos, aunque otros los pierden por completo. Hablando pues de Garay. El 12 de octubre de 1978 apareció muerta Nancy Spungen, pareja del bajista de los Sex Pistols, Sid Vicious. Una historia de amor, drogas y violencia, o simplemente otra muestra de que el caos puede ser tan seductor como destructivo. En 1999, un ciclón arrasó el estado de Orissa, en la India, dejando más de 10.000 muertos.
La naturaleza mostrando su propia versión del horror, uno que no necesita rostros ni nombres. Y finalmente, el 12 de octubre de 2023, como ya les habíamos mencionado, murió Luis Alfredo Garavito, el hombre que encarnó la maldad en su forma más pura, dejando tras de sí una estela de dolor que aún duele mencionar. Su muerte no trajo justicia ni consuelo, solo el silencio incómodo de un país que nunca olvidará. Así es. Porque sí, estos fueron los datos curiosos que no le interesan a nadie, pero que de alguna forma dicen más sobre nosotros de lo que queremos admitir. Sí, señor. Y pues bueno, hagamos una reflexión final antes de hacer nuestro brindis de cierre. Listo. El caso de La Bestia no es solo una historia criminal, es un espejo incómodo en el que la sociedad colombiana, como afirma el doctor Roberto Solarte, se resiste a mirarse. Estos asesinos no son meras creaciones individuales, son el efecto de una sociedad sumida en su propia violencia, que normalizó el maltrato y la exclusión. Garavito fue una víctima brutal de su infancia y luego se convirtió en un victimario aún más brutal. Su caso nos obliga a preguntar qué falló en el ambiente familiar y escolar de este niño, qué propició la incubación de la maldad. Los resultados de estudios sobre asesinos seriales colombianos coinciden en la importancia de un ambiente familiar y escolar sano para prevenir la formación de criminales. Tuvimos que aprender del triste caso y de tantas muertes para exigir desarrollos colectivos como la creación de unidades de perfilación criminal y la unificación de bases de datos de delitos seriales. La sed de venganza y el clamor por la impunidad no pueden recuperar los cientos de vidas extinguidas, pero sí pueden producirnos a una confesión colectiva. Conducirnos a una confesión colectiva, que toda vida humana merece respeto, especialmente la de los niños, y que ninguna forma de violencia es justificable. La justicia colombiana, atada a las leyes de la época, demostró su difícil equilibrio entre la función retributiva y el propósito de la resocialización, que a veces solo queda en el papel. Pero la verdadera condena de Garavito no se midió en años de cárcel, sino en la marca indeleble de dolor que dejó en el cuerpo social del país. El legado de La Bestia es un llamado perpetuo, una exigencia para proteger la infancia con sistemas de alerta temprana, con familias que eduquen en la no violencia y con un Estado que garantice que ningún niño en las calles o en la seguridad de su hogar vuelva a ser el blanco fácil de un depredador. La sangre de esos niños clama a la conciencia colectiva y mientras el país siga ignorando el ciclo de violencia que genera a sus propios monstruos, seguiremos reproduciendo la historia. Amén. Porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Siempre lo hemos dicho. Sí, y pues bueno, gracias por acompañarnos en este gran episodio de especial de Halloween. Salud. Salud. Salud.